Y bueno, en el siglo XXI, el gobierno abierto se puede volver una alternativa para democratizar. Pues eso me lo van a responder ustedes y se lo pueden responder a ustedes mismos al final de la plática. Vamos un poco de los antecedentes. Hablaremos un poco del asunto del gobierno electrónico. Para empezar, les quiero preguntar si me pueden alzar la mano. ¿Cuántos de aquí usan internet diario? Todos, ¿no? Ahora, ¿cuántos usan redes sociales? Bueno, vean, dentro del universo que tenemos, que aquí tenemos dispositivos móviles, yo supongo que algunos de ustedes traen dispositivos móviles con internet, llámese teléfonos inteligentes o como sea, se pueden conectar aquí a la red de la universidad, pero nosotros estamos dentro de un grupo privilegiado. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a internet. El internet nos puede dar la llave, entre otras cosas, para el gobierno electrónico, que tiene que ver con la selección, aquí dice implementación y uso de tecnologías de la información y comunicación en el gobierno para proveer servicios públicos. Eso es muy importante, es un uso que se le da, servicios públicos gubernamentales para mejorar la efectividad administrativa, promover valores y mecanismos democráticos y crear un marco legal que facilite el desarrollo de iniciativas para usar recursos de información y sobre todo este concepto que es bien importante, el promover la sociedad del conocimiento, ¿no? Es decir, usamos el gobierno electrónico basado en plataformas digitales para acercarnos a los ciudadanos y dar servicios. Esa es como la base del gobierno electrónico. Ahora, la idea del gobierno electrónico contra el gobierno abierto, ¿cómo va cambiando? El gobierno abierto, digámoslo así, entendámoslo como una ecuación. Las políticas públicas adecuadas más la planeación respecto a los servicios que se proporciona a través de las tecnologías de información y comunicación que nos da como resultado un cambio en la relación entre gobernantes y gobernados. O sea, es decir, tenemos por un lado el gobierno electrónico, que dice, ofrece opciones para dar servicios públicos usando las tecnologías de la información, y por otro lado, el gobierno abierto. ¿Y cuál es la base del gobierno abierto? La cuestión del diálogo, que eso es lo más importante. Es un diálogo fluido. Es muy importante también la palabra fluido. Autoridades y ciudadanos respecto a lo que quieren y a lo que no quieren de sus gobernantes. No solo en cuestión de políticas públicas, sino al momento de decidir. Es decir, por ejemplo, acá cuando pusieron los topes que están aquí afuera de la universidad, los topes estos grandotes, alguna vez el gobierno, ¿saben si les preguntó a ustedes como estudiantes del UPAEP por qué los pusieron allí y por qué no los pusieron en otra parte? Por lo menos a mí no me preguntaron, digo, como catedrático a mí no me lo preguntaron, ¿no? Yo creo, muchas veces, yo creo que pues a nadie le preguntaron, nada más los pusieron. Aquí el asunto es cómo se va modificando en decisiones desde chiquitas hasta grandotas, de por qué aplicar dinero al combate a la pobreza, por qué electrificar una zona y no otra, por qué pavimentar una zona y no otra, por qué meter drenaje, por qué dar tal o cual servicio, o tomar una decisión, por ejemplo, de una deuda, que eso es muy importante, ¿no? O sea, saben que todos nosotros estamos endeudados con mucha gente, pues sí, porque todos somos mexicanos, y como parte de este país, el gobierno contrata deuda y en general, digamos, todos estamos endeudados, nada más que el que la contrata es el gobierno. ¿Y a ustedes les preguntaron en qué se querían endeudar? A mí no. Y por ahí atraviesa el asunto del gobierno abierto, ¿eh? Entonces va desde decisiones chiquitas hasta decisiones grandotas. Ahora, un poco del concepto de la brecha digital, regresando a lo que planteaba al principio. De 120 millones, 40, si bien nos va, tienen acceso a internet. O sea, digamos que el internet, ¿qué supone tener acceso a internet? Tener una computadora que corra, pues digamos, con un Windows más o menos decente para que más o menos puedas navegar, ¿no? De ahí para arriba, ¿no? A lo mejor unos tienen XP, otros tienen el Vista, etcétera, etcétera, hasta la última versión ahorita de Windows, pero todos pueden navegar, ¿no? Ahora, de esos que pueden navegar, ¿cuántos se están metiendo a cuestiones no nada más de redes sociales, sino nada más de preguntarle al gobierno qué están haciendo? Muy poquitos. O sea, a lo que voy con estas cifras es lo siguiente: aproximadamente la tercera parte de este país es la que tiene acceso a internet. Entonces, de ese gran universo que tenemos, la tercera parte es la que es susceptible a meterse a asuntos de gobierno abierto. Los demás, pues digamos, está un poquito más complicado, sobre todo pensando en que estamos hablando del uso de tecnologías de la información. Ahora, vámonos al concepto de la web 2.0. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿A qué le suena la web 2.0? Porque se habla mucho, ¿no? ¿Qué hacemos, por ejemplo, los que estamos metidos en el ajo de comunicación y periodismo? El periodismo 2.0, ¿no? O los servicios 2.0. El 2.0, ¿qué te implica? Te habla de una evolución, de un brinco a qué, al diálogo, ¿no? Esa palabra es la palabra clave, diálogo. La web 2.0 es la creación de contenidos producidos y compartidos con el resto del mundo por usuarios del mismo portal. Es decir, ¿qué tenemos acá?
Tenemos por un lado los usuarios que necesitan a lo mejor servicios, se valen de herramientas y los medios, por ejemplo. Y en medio, contenidos, participación, interacción y conversación. En sí, yo le diría aquí la palabra compartir, así de simple y llano. Somos gente interactuando en la red, pero compartiendo. Es decir, si yo te doy información, ¿qué te estoy haciendo? Pues nada más estoy proporcionando datos. Cuando tú la asimilas y la ocupas, ya tiene un valor para tu vida. Y cuando tú te das cuenta que esa te sirvió o no te sirvió y vas y me reclamas, oye, ¿por qué me diste esta información? O ¿por qué no me la diste completa? O lo que sea, ya estamos hablando de un acto dialógico, ¿no? Ya estamos platicando, estamos intercambiando, ¿no? O sea, como ahorita sí, por ejemplo, yo me la paso echando el rollo y algunos se empiezan así a cabecear, entonces, ay, no, qué flojera. Si no empezamos a platicar, pues no vas a ver si le entendieron, no le entendieron, etcétera, etcétera, ¿no? Es algo similar, pero a nivel macro, que ese es el reto, ¿no? O sea, porque ¿cuántos gobiernos tienen la capacidad de atender uno por uno a todos los habitantes? Ninguno, ¿no? O sea, somos muchísimos, está canijo. Pero este asunto nos da la idea de que usando las nuevas tecnologías de la información y comunicación podemos establecer ese diálogo. Entonces, implica, este digamos que es como muy ilustrativo, ¿no? de la web 2.0, porque son las aplicaciones, ¿no? O sea, digo, creo que todos conocen, ¿no? Twitter, Facebook, ¿saben cuál es este? ¿Lo ubican? ¿La W? ¿Quién tiene blog de WordPress? ¿Es WordPress? ¿No? Y ahorita salió el Wix y todo eso, ¿no? El Blogger, el YouTube y el famosísimo Messenger del Hotmail, ¿no? Que es como del más antiguito. Bueno, entonces, ¿qué implica la web 2.0? Más, digamos, involucramiento social usando el Internet de forma masiva. Ustedes saben que si también más gente tiene Internet, al tener una mayor cobertura y mayor competencia, por lógica económica, el costo tiene que disminuir. Y aparte, aguas, hay que seguirle la pista mucho, ahorita que fue el cambio de gobierno, a una iniciativa que está latente ahí en el Congreso de la Unión, para que el acceso a la banda ancha sea un derecho de todos, ¿eh? Y con eso le vamos a dar la vuelta a la tortilla, pero de forma tremenda. Aquí en Puebla tenemos la buena fortuna de que en muchas zonas públicas tenemos acceso a internet inalámbrico. Si ustedes llevan su lap, su tableta, el dispositivo que quieran y no traen internet, se pueden colgar y se conectan y navegan. Bien o mal, pero navegan. La verdad, más mal que bien, porque está medio chafa y la señal, pero ahí va, ¿no? Digamos que incluso, bueno, acá de repente también se llega a caer la señal, ¿no? Pues digamos, siendo realistas, son fallas que ocurren en cualquier parte. Pero el asunto es que estamos conectados, ¿no? Aquí el asunto es que si la banda ancha se vuelve un derecho como el trabajar, como el comer, como el descansar, como el tener aguinaldo, lo que sea, vamos a dar un brinco monumental, pero monumental, y eso lo van a ver ustedes. ¿Saben qué es esto, el open source? ¿Les suena Linux? Linux es la propuesta, digamos, es quien abanderó hace ya varios años, muchos años, esta propuesta del software libre, ¿no? Y a partir de eso empezaron a proliferar ideas de que, ¿por qué no nada más el software? ¿Por qué no pasamos el software, digamos, esa idea del software libre al gobierno? A ver, ¿y cómo está eso? La idea es que se abran los datos de todo. Es decir, haciendo un símil con un sistema operativo, por ejemplo, ¿quién puede programar o hacer maravillas o lo que quiera con Linux o con Microsoft? Quien tiene los códigos, ¿no? Quien tiene aquí la clave de internet desde una forma muy básica es el que puede acceder aquí a la red de la universidad. Quien tiene en su casa, no sé, Telmex o el que sea, con su clave inalámbrica accede, pero la clave es nada más de uno, ¿no? Es un servicio que uno paga y se lo queda a uno y ya, ¿no? La idea de Linux y del open source es todo lo contrario, es decir, compartamos todo. Y eso, traducido al gobierno, es abre al gobierno, métele la llave, ve sus claves y entérate. Esa es la idea básica de esto. Es traslapar la idea del software libre y de todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información y comunicación libres al gobierno. De allí, entonces, que, digamos, los hackers, entre comillas, digan, pues vamos a hackear por al gobierno, pero pues igual, bueno, no sería un hacker, sino un cracker, ¿no? Porque no sería en mala onda, sino en buena onda, o en algunos casos es en mala onda, para saber qué está pasando adentro del gobierno. Ábrete, gobierno. Esa es la idea de esto. Entonces, ¿qué es el gobierno abierto? Digamos, como para ya ir aterrizándolo en una definición. Y en el momento que quieran me regreso, si quieren interrumpirme, adelante, porque los veo así como muy serios y como de ¿qué onda? Entonces, cuando quieran interrumpirme, adelante, alcen la mano con toda confianza. Entonces, ¿qué es? Se entabla una conversación constante con los ciudadanos,
pero sobre todo con esta idea de escuchar qué piden, ¿no? Y sobre eso tomar decisiones basadas en las necesidades y las preferencias de los ciudadanos, facilitar la colaboración ciudadano-funcionario en el desarrollo de los servicios y que el gobierno, que eso ya se está haciendo, pero no igual y en todo el país, comunique lo que decide de forma abierta, valiéndose precisamente de las tecnologías de la información y comunicación. No sé si más o menos vamos por el mismo carril. ¿Saben, por ejemplo, que el gobierno de aquí de la ciudad tiene una aplicación de Android y de BlackBerry, todavía no sale la de Apple, para el tráfico, por ejemplo? Eso ya es una muestra de gobierno abierto, ¿eh? Si ustedes, por ejemplo, ven que la ciudad ahorita está hecha un caos en ciertas zonas, por el centro, por las obras, que vas manejando o vas en la combi o en el camión, lo que sea, y dices, chin, ya me volvieron a desviar y no puedo pasar, ¿cómo le hago? Bueno, si quieres llegar a la universidad a tiempo, pues tienes que salir a lo mejor no media hora antes, sino 45 minutos o una hora antes, porque sabes que la ruta por donde vas a pasar está cerrada, se están desviando y es un caos en la mañana, ¿no? Entonces, esa es una muestra de lo que es el gobierno abierto. ¿Cuántos países están metidos en esto? Son 55 países. ¿Y esto qué implica? Implica una agenda, o sea, es un asunto bien serio. Cuando nosotros queremos trabajar, ¿qué tenemos que hacer? Poner puntos en común. A ver, en un curso de la universidad, ¿qué te dicen? Tú vas a aprender A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, etcétera, 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 ¿no? Al final, ¿qué hacen? Te evalúan y te ponen una calificación. Y tú tienes que demostrarle al catedrático que aprendiste, ¿no? A manera de ensayo, a manera de examen oral, un trabajo, lo que sea. Pero tú tienes que demostrar que aprendiste y que hay un compromiso de la universidad y del catedrático contigo para que tú aprendas, ¿no? Es un asunto serio. El gobierno abierto es igual, es un asunto serio. El gobierno abierto, ¿qué implica? Meterse a la agenda de transparencia y rendición de cuentas, pero además de interactuar. Casos concretos. Por ejemplo, todo el mundo sabe que en estos años Brasil va a estar en el ojo del mundo. ¿Por qué? Tenemos el Mundial y las Olimpiadas, ¿no? Se ubican, ¿no? Así que va a ser un asunto de los que somos futboleros, que nos encanta estar ahí viendo los partidos, pues vamos a estar extasiados viendo el Mundial, ¿no? Igual los Olímpicos son padrísimos, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver eso con gobierno abierto? Por ejemplo, Brasil propuso que cada obra que se haga relativa al Mundial o a los Olímpicos tenga una página donde se vaya rindiendo cuentas de todo lo que se está invirtiendo, lo que se está haciendo, el avance, etcétera, 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 en tiempo real. En eso anda la discusión allá. Y Brasil no está muy alejado de lo que tenemos en México, económicamente, poblacionalmente y socialmente en general, ¿no? Entonces, no estamos hablando de Reino Unido, por ejemplo, o de Estados Unidos, que nos llevan, sobre todo económicamente y socialmente, pues un avance, ellos van mucho más avanzados que nosotros. Brasil, digo, ¿podemos ser lo que Brasil? Yo creo que sí. México podría aspirar, digamos, futboleramente a tener un mundial y a tener unos olímpicos, yo creo que sí. Pero ¿por qué lo tiene Brasil y por qué nosotros no? Bueno, a eso ya es un asunto para meditarlo, ¿no? ¿Qué están haciendo los brasileños que nosotros no? En materia de gobierno abierto están haciendo cosas, ¿eh? Ahora, Inglaterra. ¿Cuántos de aquí se han sometido a una cirugía mayor en un hospital público o privado? ¿Alguien puede alzar la mano? ¿Y cómo te fue? No me digas qué experiencia te dejó. Pues no me acuerdo muy bien, fue hace mucho tiempo, pero pues dolor, o sea, como que solo fue la operación, fue en uno público, entonces fue la operación, un día de recuperación y sobre, llega. ¿Estás acá? ¿Cómo te llamas, perdón? Jesús. Gracias, Jesús. Pues Jesús está con nosotros, ¿por qué? Porque está saludable. Digo, en esa ocasión tuviste necesidad de un médico, pero ¿qué hubiera pasado si ese médico hubiera tenido una mala práctica? Dicen que los médicos, y espero que no lo vayan a tomar a mal aquí si hay algún médico, son los únicos que entierran sus errores, ¿no? Y es una desgracia, pero el médico, por ejemplo, en un hospital público, no necesariamente rinde cuentas, y esto es gravísimo. En Inglaterra, ¿qué ocurrió? Dijeron, a ver, queremos saber específicamente del asunto de los cardiólogos que trabajan en hospitales públicos, ¿cuál es su récord? Es decir, un cardiólogo opera, a lo mejor, son cirugías, ustedes saben, complicadísimas, no sé, que tenga
una cirugía o 2 a la semana de corazón abierto, esas complicadísimas. Imagínense que hay un médico, que aquí hay buenísimos médicos, por ejemplo, aquí en el IMSS de San José, lo personal a mí me ha tocado conocer muy buenos médicos, allí están haciendo medicina padrísima de avanzada, que un médico te vaya, tú vas viendo imagínense que haya una página de internet del IMSS, en la página de internet del IMSS entras a un apartado y te dicen, los médicos cardiólogos del hospital IMSS San José, ¿cómo van laborando? No, pues han hecho al mes, a lo mejor, si se echan 2 operaciones a la semana, así tranquilamente, entonces se echan 8 al mes. Digo 8, no, sí, 2, 4, 6, 8, ajá. Bueno, sí, bueno, ¿qué? 2 por 4, 8, sí, ajá. No sé ni cuánto. Bueno, el chiste es que si se echan 8 operaciones al mes, dicen, a ver, tienen 8 operaciones. ¿Cuántas le han salido bien? ¿No? No, pues las 8. Las 8 personas han tenido buena evolución, ahora sí que les ha salido maravillosa su operación. Pero ¿qué pasa si encontramos que un médico de 8 operaciones, 7 o 5 le salen mal? O sea, que tenga una estadística negativa. Pues de loco te vas a operar con ese médico, ¿no? Porque es tu corazón, es tu salud. Eso es gobierno abierto. Lo llevaron a la práctica en Inglaterra y lo que hicieron fue que publicaron esas estadísticas de el desempeño de los cardiólogos y ahora ya sabes con quién vas y con quién no vas, porque se ha dicho de paso, y aquí en México también ocurre, muchos de esos cardiólogos o cualquier médico pues da consulta afuera, ¿no? O sea, muchos de los médicos buenísimos del Seguro Social o de otras instituciones los puedes encontrar pues en su consultorio particular, ¿no? Y dices, bueno, pero qué padrísimo estaría tener una página donde te diga, el doctor fulano de tal, con tal cédula, cardiólogo de IMSS San José, tiene un índice elevadísimo de éxito. Todos van a querer ir con ese cardiólogo, ¿no? A lo mejor no nada más los del IMSS, sino los que no, pues van y lo van a buscar por fuera. Y eso va a ser un éxito para ese médico. ¿Por qué? Porque es un buen médico. Más del gobierno abierto en otros países. El asunto también y esto ha ocurrido con gobiernos mexicanos. Muchos dicen, no, pues sí, vamos a hacer que aquí el gobierno abierto, padrísimo, vamos a meter tales aplicaciones, estamos interactuando con la gente, y en realidad es un asunto hueco. ¿Por qué? Porque no se mide, porque no hay un análisis de desempeño del asunto. Lo usan como plataforma electoral y como un asunto de relaciones públicas. Vean esto, este también es otro ejemplo que me gustó mucho de Brasil. Nosotros en México tenemos leyes de transparencia, ya ustedes lo saben, diferentes en cada estado y tenemos una ley federal, ¿no? Cada una tiene estándares diferentes. En Brasil, que no tenían eso, dijeron, pues vamos arreglando el asunto y vamos poniendo una ley, una sola, que rija a la federación, a los estados y al municipio. Y a partir de eso vamos a meterle estándares de gobierno abierto, ¿no? Entonces, digo, aquí en México está, si se acuerdan ustedes, estamos en el asunto de la discusión de qué va a pasar con la ley de transparencia. ¿Sí ubican cómo está atorado ahorita en el asunto en el Congreso? ¿Quién me puede decir? ¿Alguien lo ubica, que lo hayan visto por acá en las pláticas? A nivel federal se está buscando exactamente la autonomía del IFAI. El IFAI, ustedes saben, es el órgano garante a nivel federal, ¿no? Pero una de las cosas que está discutiendo es que el IFAI tenga facultades de revisar las resoluciones de los órganos garantes como la CAIP de Puebla, si detectan cuestiones extrañas, por decirlo de alguna forma así rápida, ¿no? Digamos que en eso todavía estamos un poquito atrasados, pero nadie, y eso es lo que a mí me preocupa, nadie ha dicho absolutamente nada de gobierno abierto en este cambio de ley. Están hablando de otras cosas, de la autonomía, de cosas muy interesantes, muy valiosas, pero lo personal, a mí lo que me preocupa es que nadie está hablando de gobierno abierto. Bueno, el asunto también es, dice, no fomentar políticas de transparencia, solamente hay que fomentar políticas de rendición de cuentas y transparencia, sino aprovechar para avanzar en la agenda y dar un saldo positivo. Esto me lo voy a brincar porque sí quiero irme al asunto de México bien concretito. México, los mexicanos somos un relajo. No nos hemos puesto de acuerdo en la Alianza por el Gobierno Abierto. Están los principios que México suscribió, regresando al principio de la plática, en 2011, por Felipe Calderón, firmó y dijo, sí, padrísimo, le vamos a entrar al gobierno abierto. Y luego, ¿cómo le vamos a entrar, no? Si en el Congreso de la Unión no lo están discutiendo, pues para mí algo está pasando allí extraño, ¿no? Porque es un pacto, un tratado internacional que México firmó y pues está quedando así como que flotando, ¿no? Ahí en el limbo. Voy por orden. Entonces, en julio de 2011,
se inició el proceso. El gobierno federal convocó a hablar a las organizaciones no gubernamentales y a los especialistas sobre gobierno abierto. Se habló de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Se hizo luego una consulta para recabar lo que pensaban las organizaciones de la sociedad civil respecto a estos temas y a gobierno abierto, y se quedó en una agenda. El problema es que en septiembre de 2011, estamos hablando de julio a septiembre, no pasó mucho tiempo, se presentó desde el gobierno de Felipe Calderón un plan de acción de la Alianza por el Gobierno Abierto sin haber tomado en cuenta la consulta, así de simple y llano. Es decir, imagínense que ahorita yo me pongo a discutir con ustedes, a ver, ¿ustedes qué quieren de la universidad? No, pues yo quiero esto y lo otro, y empezamos a tomar nota, intercambiamos datos, lo que sea. Y luego llega el rector y dicen, ¿qué creen, muchachos? Pues se va a hacer esto, pum. Y ustedes se quedan, ajá, y entonces ¿para qué discutimos? ¿Para qué nos hicieron perder el tiempo? ¿Para qué nos preguntaron nuestro parecer, no? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Se sentaron con las organizaciones de la sociedad civil, les preguntaron y después dejaron de lado sus propuestas. Eso pues obviamente molestó a muchos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Dijeron, oye, espérame tantito, gobierno, tenemos que recuperar ese diálogo, tenemos que recuperar esa agenda, y a partir de la recuperación de esa agenda, ahora sí vamos poniéndole fechas a esto. Entonces, se formó un secretariado técnico tripartita donde está el IFAI, donde está la Secretaría de la Función Pública y las organizaciones de la sociedad civil. Quieren recuperar lo discutido en estas propuestas hechas en julio de 2011, y esto es bien importante, dar seguimiento a los principios del plan original y sobre todo medir. Ya ven que dicen que lo que no se mide pues, sirve para dos cosas, para nada y para lo mismo, ¿no? Se tiene que poder verificar y ver quiénes están metidos en la implementación y en la verificación de eso que hay que cumplir. Les recomiendo mucho que entren a esta página, que aquí tenemos una pequeña imagen. Esta es la página clave donde ustedes pueden entender todo el ABC del gobierno abierto. Y está en español, es una página mexicana. Es la Alianza por el Gobierno Abierto, aga.org.mx. Ahí vienen 36 compromisos que tomó el gobierno federal precisamente para poner así en marcha el gobierno abierto en México. En septiembre venció el cumplimiento de los objetivos y hasta ahorita no hemos visto nada. Ya hasta cambió el gobierno y estamos como que en el limbo, como que no ha pasado nada con el gobierno abierto. ¿Qué es necesario entonces? Construir un plan de acción nuevo con el gobierno de Peña Nieto para que se asuman compromisos puntuales de la mano de la sociedad civil en el asunto de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, que se ha hecho de paso. Estos son los 3 elementos básicos de gobierno abierto: transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Podemos tener estos dos, transparencia y rendición de cuentas. Ahorita estamos más clavados en transparencia. Rendición de cuentas, pues ahí nos vamos, es muy subjetivo, ¿no? Pero participación ciudadana, en lo personal, yo la veo muy pobre. ¿Cuántos de ustedes han hecho una solicitud de información últimamente? 1, 2, 3. Y gracias, muy amables. Menos de la mitad de los que estamos aquí han hecho una solicitud de información. Bueno, aquí como los chicos están aprendiendo a hacer solicitudes de información, es importante aclarar que si la dependencia a la que le dirigiste la solicitud no fue la Secretaría de Infraestructura, que es la competente para dar respuesta a esa inquietud tuya, pues seguramente no te dieron la respuesta que esperabas, pero sí debieron haberte dicho a qué dependencia debes de dirigirte tu solicitud para obtener la respuesta que estás buscando. Sí, yo creo que más bien el detalle estuvo en que no se lo preguntaste a la Secretaría de Infraestructura. Allí el punto es que no nos cansemos de preguntar. Ese también es bien importante. Si ya te dieron la vuelta, pues pregunta, ¿no? ¿Qué te quita? Te quita 5 minutos, 10 minutos el meterte a tu Infomex y preguntar. ¿Por qué? Porque es un derecho, insisto. Es como el derecho a trabajar, el derecho a comer, el derecho a dormir, el derecho a la salud. El derecho a preguntar, el derecho a saber, es un derecho elemental que no estamos ejerciendo. Bueno, regresando a cómo está el asunto, para irme un poquito más rápido aquí en México. Entonces ya vieron, primero, ¿qué ocurrió? Se llamó a discusión a las organizaciones de la sociedad civil. 2, se integró un documento. Y 3, no les hicieron caso. Y dijeron, toc, oye, espérame tantito, no me hicieron caso, vamos a replantear qué es lo que tenemos que hacer para meterle, ahora sí que de lleno y en serio al asunto del gobierno abierto. Entonces se organizó estos 36 compromisos que tienen, tienen 4,
cuatro categorías, que abarca esos temas: corrupción, protección al medio ambiente y acercar los servicios públicos a la gente. Digamos, 4 categorías básicas son las que entonces tienen estos 36 compromisos del gobierno abierto: transparencia, fomento de participación ciudadana, rendición de cuentas y uso de nuevas tecnologías. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Todo claro? ¿Sí? Les voy a pasar unos ejemplos, unos que se me figuran de los más importantes, de los que implican esos 36. O sea, insisto, estos están en la página, la de aga.org.mx, ahí están todos. Lo pueden consultar, hay bibliografía, está padrísima esa página, se la recomiendo mucho. En el medio ambiente, incrementar el número de empresas que hagan pública la información sobre su gobierno corporativo, resultados económicos, sociales y ambientales. Por ejemplo, aquí Volkswagen, que es la empresa más importante del estado de Puebla, económicamente, socialmente, bueno, todos sabemos que tiene un peso específico gigantesco Volkswagen. Y ahorita con la llegada de Audi, pues más, ¿no? Que son del mismo corporativo. ¿Qué es la información de gobierno corporativo? ¿Cómo es que trabajan? Nada más, simple y llanamente. Aquí el asunto es que muchas veces ese tipo de plantas involucra, por ejemplo, el manejo, por ejemplo, de aguas residuales, plantas de tratamiento, ¿no? ¿Operan bien sus plantas de tratamiento o no? ¿A dónde están arrojando todas las aguas puercas que ahora sí que salen de la planta? Esos miles de litros, o no sé si sean millones, pero sí son miles, esa cantidad de agua que se está usando para procesar el ensamblado de vehículos, ¿a dónde va a parar? ¿Es tratada o no es tratada? Sabemos que Volkswagen pues, tiene estándares de calidad muy altos y ellos dicen que sí están moviendo, digamos, adecuadamente sus plantas de tratamiento. Aquí el asunto es que Volkswagen es una empresa, pero hay otras empresas chiquitas que pues, no necesariamente lo están haciendo, digamos, chiquitas o medianas, ¿no? Entonces aquí el asunto es que eso se haga público. Otro, desarrollar una página de internet con información por dependencia y entidad del gasto en publicidad oficial que contenga la institución, el gasto por medio, campaña, objetivo, criterio de asignación, documentación completa sobre la contratación, facturas, presupuesto asignado, informes de ejecución y que un contador actualice el gasto en publicidad oficial mensualmente. La publicidad oficial es un súper tema. ¿Han oído, por ejemplo, ahorita que dicen el gobierno del estado construye X, Y y Z y el gobierno municipal hace tal y tal y tal obra? Eso es publicidad oficial y es publicidad que se está pagando con nuestros impuestos. ¿Alguien sabe cuánto está costando esa publicidad? ¿Qué tan necesario es saber que Audi se va a poner en Puebla? No, pues para mí sí es importante, ¿no? Pero para eso están los medios. ¿Qué tan necesario es saber que el Boulevard 5 de Mayo va a estar cerrado de tal a tal tramo, tales días? Para mí es mucho más importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor por ahí paso diario, ¿no? Por Boulevard 5 de Mayo, y eso me afecta. ¿O qué va a pasar, por ejemplo, ya saben que, por ejemplo, el Metrobús, bueno, se llama Ruta es ¿qué es? Red Urbana de Transporte Articulado por el Metrobús. Sí, todos han visto el carril, ¿no? ¿Saben que nadie va a poder dar vuelta a la izquierda? ¿Qué vamos a hacer con eso? O sea, es una complicación que se nos viene ya ahorita el año que entra, o sea, no falta mucho. Nadie va a poder dar vuelta a la izquierda. ¿Te están proponiendo alternativas? A mí no me lo han dicho, ¿no? Y yo me dedico a esto, la cuestión de estar monitoreando qué dicen, ¿no? A mí no me han dicho nada más que se va a impedir la vuelta a la izquierda. Y entonces, ¿qué? Te vas a tener que dar si vienes por Boulevard Atlisco, dar la vuelta hasta ¿dónde? Hasta la Avenida Juárez si vienes desde Atlisco, ¿o cómo le hacemos? ¿No? Está como que complicado, ¿no? Y digo, y eso yo no lo estoy viendo. ¿Qué pasaría si eso lo metemos a una campaña? ¿No? Pues sería excelente, creo yo, ¿no? Nos enteramos de que ya primero no vas a poder dar vuelta a la izquierda, pero te puedes dar vuelta en la 25, te puedes dar vuelta en te proponen rutas alternas, ¿no? Eso también entra dentro de la publicidad oficial. Los criterios para asignarla son los que no son claros. Entonces es una de las ideas en México. Acuérdense que estamos hablando del aterrizaje de algunas de las propuestas destacadas de esas 36 puntos en México. Otro, incentivar la corresponsabilidad de empresas privadas en el manejo adecuado de residuos. En esto nos va la vida, ¿eh? ¿A dónde va a parar la basura que generamos? Todos generamos basura aquí, todos, mucha, poca, pero todos generamos basura todos los días. ¿A dónde va a parar esa basura? Esto, pues ahorita que me pasaron esta botella, que dice aquí, dale la vuelta, ¿no? ¿Cuántos estamos reciclando y cuántos no? ¿Cuántos, después de habernos tomado esta botella de agua, sabemos a dónde va a parar? Ahí nos puede ir la vida. Y esto, por ejemplo, sabemos que bien reciclado sirve hasta para hacer casas, ¿no? Sirve como aislante, es un material muy generoso usado correctamente. ¿Cuántos sabemos cómo usarlo, a dónde usarlo y cómo depositarlo?
es necesario que haya coordinación entre las autoridades y se sugiere hacer un portal con información relativa, fíjense, a centros de acopio, centros de reciclaje por estado, cantidad de PET fabricado, exportado, reciclado, la infraestructura para reciclarlo y dar información para tomar decisiones al respecto. Es el caso nada más del PET y de los residuos. Los residuos es un tema inacabable, inagotable, y en él, insisto, nos puede ir la vida. Otro, México está sumado a la iniciativa internacional de las industrias extractivas, que esto implica transparencia en materia de extracción de petróleo, gas y minerales. Aquí en la Sierra Norte tenemos varios casos. ¿Sí han oído hablar de Sautla, por ejemplo? ¿Sí saben lo que está pasando en Sautla? Que ya se metió Frisco. Frisco, ¿le suena Frisco? Es la minera de Carlos Slim. Slim sí le suena, ¿no? El mexicano más adinerado del mundo. Bueno, esa minera se metió aquí a Sautla, a la Sierra Norte, y les acaban de negar el permiso para explotar. ¿Cuáles son los criterios para dárselo o para negárselo? No se saben. Cuando explotas un mineral, ¿qué ocurre? Si han visto una mina, cómo se va perforando, es una cuestión de impresionante contaminación. Uso de agua descomunal, explosivos, o sea, es una cosa que el medio ambiente sale perturbadísimo, pero de veras perturbadísimo. No es como una cantera para sacar grava. Si han visto las canteras aquí, por ejemplo, en Boulevard Atlisco o en otras zonas o por Amozoc, para sacar grava, ¿no? Que se explota, ¿qué es lo que se explotan? O con máquina, lo que sea, pastas van rascando y van sacando, ¿no? Y ya. ¿Y eso afecta al medio ambiente? Sí lo afecta. Ahora imagínense eso, pero a lo bestia, ¿no? Y hacia abajo, y con cientos de metros, miles de metros de profundidad. ¿Para sacar qué? Petróleo, para sacar minerales, para sacar gas. ¿Cuántas veces te informan del daño que están ocasionando esas compañías? Primero, si tienen permiso o no. ¿Cuáles son las bases para dar ese permiso? El daño que están ocasionando y cómo van a resarcir ese daño, cómo van a arreglar los desperfectos que están dejando. La idea es que, entonces, a través de una coalición compuesta por gobiernos, empresas, grupos de la sociedad civil, inversionistas y organizaciones internacionales, se ponga esta página de internet donde se transparente lo que se está haciendo con la explotación de los recursos naturales, específicamente de la minería, que también es un recurso natural. Dada la riqueza de México en este tipo de asuntos, en estos recursos, es necesario impulsar la inclusión de México en esta iniciativa. Otro punto, construir y presentar un presupuesto para cada escuela pública primaria, esto es en el caso del DF, por ejemplo, que depende administrativo y financieramente de la SEP. Dices, ay, bueno, y el DF, pues estamos en Puebla, ¿no? Como que ese ejemplo, como de qué se trata. Imagínense que, por ejemplo, no sé si ubican, por ejemplo, cualquier centro escolar de aquí de Puebla, el CENCH, el Morelos, de esos centros escolares grandotes que tenga miles de alumnos, ¿no? ¿Qué ocurre con el dinero que le dan? ¿Saben, por ejemplo, que la SEP en las escuelas públicas no compra un solo plumón? Ni uno. Eso lo ponen los padres de familia. Si alguien aquí estudió en escuela pública, sabrá el asunto de las cuotas. Dice la Constitución, la educación es gratuita. Pero con eso del asunto de las cuotas, que se volvió hasta un asunto político ahorita en las elecciones, pues no viene siendo tan gratuita, ¿no? Hay que pagar siempre. ¿Qué ocurre si en una escuela tú sacas en una página de internet cuánto dinero recibe y para qué la usa? Incluso ni siquiera en una página de internet, que le pasen a los papás una copia mensualmente del volante de cómo se usan los recursos en esa escuela. Bueno, se acabaría el imperio en muchas escuelas de donde los dictadores se llaman directores, ¿no? El director agarra y dice, esto sí y esto no, y se asocian con los padres de familia y algunos hasta enriquecen bestialmente. En escuelas públicas, donde hay dinero de nosotros, más o menos van calibrando el asunto del gobierno abierto, ahí vamos, ¿no? Otra propuesta, estos son, insisto, casos mexicanos. Habilitar una plataforma web donde cada dependencia de gobierno señale los retos a los que se enfrenta, proporcione datos e incluso se haga un premio y permita recibir propuestas de los ciudadanos, de las universidades y las comunidades. La SEP, por ejemplo, podría lanzar un reto para que los niños sepan cuántas calorías comen en la escuela y pongan a disposición las bases de datos. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han comido comida chatarra? Yo creo que todos le hemos entrado, ¿no? Que a las papas, la botana, lo que sea, ¿no? Bueno, ahorita como que ya hay un poco de más conciencia en estos años, ¿no? De que no te comas tantas frituras, etcétera, etcétera, ¿no? Y que hagas más ejercicio y que toma agua y verduras y lo que sea. Bueno, pero ¿qué pasaría si en las universidades como la UPAEP
se lanza un concurso para decir, a ver, vamos a empezar a medir qué es lo que está ocurriendo en las escuelas públicas, por ejemplo. ¿Qué es lo que está consumiendo los chamacos verdaderamente y cuántas calorías están echando a la panza, ¿no? Digo, hay iniciativas donde se puede meter los universitarios como ustedes con creatividad, con tiempo, con ganas, que pueden hacer su tesis de este tipo de cosas y ayudan a un montón de gente, y pues no implica grandes reuniones, ni mítines complejos, ni asuntos que tengan que ver con grandes recursos, ¿no? Otro, ¿saben qué es un crédito fiscal? Les pregunto rápido. Yo le digo es el debo, no niego, pago, no tengo. Yo, por ejemplo, les digo, a ver, a Jesús, le presto 80,000 pesos. Y dice Jesús, no, pues órale, va, a una tasa de 11%, órale ya, a pagar en tanto tiempo, XXX. Y luego yo llego, ya se venció el pagaré, y digo, oye Jesús, pues vengo a cobrar, ¿no? ¿Sabes qué, Jorge? Pues discúlpame, pero no tengo dinero. Y entonces Jesús, en lugar de estar aquí en Puebla, se va a vivir a Songosotla, a donde el viento da la vuelta 3 kilómetros allá al norte, ¿no? Entonces yo para llegar a cobrarle a Jesús, pues va a estar como medio en chino. Entonces digo, no, pues ya perdí ese dinero, ¿no? Ahora, imagínense que yo soy el fisco y digo, Jesús me debe impuestos, pero como vive hasta Songosotla, donde el viento da la vuelta, pues me sale más caro ir allá porque tengo que mandar cobradores, tengo que gastar gasolina, viáticos, etcétera, etcétera. Entonces, como nada más tengo que ir a cobrarle a Jesús hasta allá, pues se me complica. Entonces ya lo meto a un crédito incobrable, digo, a un impuesto incobrable. Esos son los créditos fiscales. En 2007 se hizo eso con 74,000 millones de pesos. No se imaginan la cantidad que implica eso. O sea, ¿cuánto es 74,000 millones de pesos? Es una... Bueno, pues Fundar, que es una organización dedicada a asuntos de transparencia y acceso a la información, detectó esto y lo que hizo fue pedir que se transparentara y no se transparentó, se fueron hasta la Suprema Corte y bueno, fue un verdadero relajo. Aquí el punto ¿cuál es? Que dentro de estos créditos fiscales, imagínense por ejemplo que esté TV Azteca o Televisa. Digo, todo el mundo sabe dónde está TV Azteca y dónde está Televisa, ¿no? Pueden llegar y tocarle la puerta como Hacienda, decir, oye, TV Azteca, paga. Oye, Televisa, paga. Empresas de Carlos Slim, de grandes consorcios, están dentro de las empresas que le deben dinero al fisco y les dijeron, no, pues no te lo voy a cobrar, ¿por qué? Porque es incobrable. Te meto en esta bolsa de créditos fiscales. O sea, no sé si van dimensionando hasta la indignación que implica eso de nosotros como mexicanos. Bueno, pues Fundar propuso dentro de las iniciativas aterrizables en gobierno abierto hacer un micrositio dentro de la página del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, que tenga la explicación completa de la cancelación masiva de créditos fiscales en 2007 y una base de datos en formato abierto que contenga la identificación del crédito, importe, tipo de contribuyente, o sea, persona física y moral, razón o motivo para cancelarlo, el supuesto, el estado de la república que se dio y el sector, o sea, es decir, todo, ya, simple y llanamente. ¿Por qué a Televisa o a TV Azteca o a quien sea le cancelaron ese crédito que no fiscal, que ya dijeron es incobrable y no se puede hacer nada con él? ¿Por qué se lo hicieron? ¿No? Es lo que yo pregunto y muchos se preguntan, ¿no? Entonces, la idea es hacer una base de datos con eso. Otro, entonces ya digamos para ir cerrando. ¿Qué involucra o a cuántas personas involucra en el gobierno el asunto de meterse a la Alianza por el Gobierno Abierto y el cumplimiento de estos 36 principios? A 20 dependencias gubernamentales, 10 secretarías, 8 entidades públicas y al INEGI, que es un organismo público autónomo. Entonces, dice, el Gobierno Abierto dice, es un nuevo plan en proceso de construcción entre sociedad civil y gobierno y se necesita, esto es importantísimo, que haya un mecanismo técnico de evaluación independiente. ¿Qué ha ocurrido con el comité técnico, ya para ir cerrando, y la evaluación de 3 temas? El comité técnico tiene que evaluar esto: el proceso de la Alianza por el Gobierno Abierto en cada país, de los 55 que están metidos en el ajo, incluyendo México, el cumplimiento de los compromisos que asumió y que afirmó dentro del Gobierno Abierto, y si estos compromisos se reflejan en los principios establecidos en la Declaración de Gobierno Abierto. Y esto es de la semana pasada, para rematar. Se habla de que el gobierno abierto, uno de los mecanismos que tiene que tener de impulso son los legisladores, ¿no? El Congreso de la Unión, los congresos estatales, etcétera, etcétera.
¿qué ha ocurrido? Que no se han metido los legisladores a hablar del asunto. No ha habido énfasis suficiente en la relación entre los parlamentos o los congresos de los países involucrados y la Alianza por el Gobierno Abierto en la forma de apoyar la implementación de compromisos y supervisar su cumplimiento. Parte de la misión de la Alianza por el Gobierno Abierto es mejorar, que es lo que preguntaba al mero principio, ¿se acuerdan? ¿Mejora o no la calidad de la democracia? Pues el Gobierno Abierto eso es lo que busca, mejorar la calidad de la democracia. Y en esto los parlamentos, o sea, es decir, los diputados, los senadores, deben estar incluidos en estas conversaciones. ¿Los beneficios cuáles son de que se metan los legisladores a esto? Que se aborden los temas de gobierno abierto en las leyes, simple y llanamente. Que haya dinero. Acuérdense que estamos ahorita en una época donde se discuten los presupuestos, se han oído las noticias. Que el Congreso de la Unión, que el Congreso del Estado, que el Cabildo de Puebla, que no sé qué, aprobaron el presupuesto, aprobaron la ley de ingresos, ¿no? La cuestión de primero hay que distinguir que la ley de ingresos es cómo recaudas, a quién le cobras, cuánto le cobras. Y el presupuesto es la distribución interna en el gobierno. Cuando se hace esa distribución interna es bien interesante y bien importante estar atentos de cuánto le toca al asunto de transparencia y acceso a la información. Y a partir de eso, si alguien está pensando un poco en el asunto de la Alianza por el Gobierno Abierto, ¿no? Porque te podrán decir 20,000 cosas, te podrán prometer el cielo, la luna y las estrellas, pero si no le ponen dinero, no sirve, no jala, ya, o sea, simple y llanamente no hay quien lo haga y no se puede. 3 países solamente de 55 están discutiendo esto. Vean quiénes: Sudáfrica, Tanzania y Reino Unido. Digo Reino Unido, bueno, Inglaterra, digo, nos lleva un chorro de ventaja. Sudáfrica nos llevará tanto, pregunto. Tanzania, ¿no? A mí como que me hace un poco de ruido, ¿no? Si realmente estos países, sobre todo los últimos 2, tendrán más capacidades que México. Yo creo que no. Pero lo que se está viendo es que tienen más voluntad de discutir el asunto. Los parlamentos entonces tienen que ser incluidos en el proceso de implementación del gobierno abierto y Ghana también lo está metiendo. Ghana, o sea, Ghana. Yo creo que muchos ubican a Ghana a lo mejor por el fútbol, ¿no? Ghana está metido en esto. Y esto para los que son tuiteros, este es el hashtag, la etiqueta, para hablar de gobierno abierto. Otros le ponen Open Government, o OGOV, o Open Gov. Pero es, digamos, de las más comunes. Si ustedes tienen Twitter, les sugiero que pongan así esta etiqueta, OGOV, y van a encontrar cantidad de información, sobre todo de España, de Brasil, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Argentina. Están muy activos, especialmente en Twitter, también en Facebook. En Facebook también lo pueden encontrar como Gobierno Abierto, y está la página de la Alianza por el Gobierno Abierto en Facebook, que se las recomiendo también. Pueden encontrar mucho para seguir con esta discusión. Les dejo aquí unos ejemplos, que ya no me voy a tener en ellos, pero en estas páginas si quieren apuntarlas o si no, yo les dejo la presentación y la pueden recibir por correo, o incluso pueden escribirme a mí en mi correo, ahorita se los voy a dejar, que está bien fácil, es jorge.machuca@upaep, es el correo de aquí de la universidad, me ponen así, Jorge Machuca y ahí sale. Entonces yo les puedo mandar esto directamente. Sueldospúblicos.com, ogov.eu, Gobierno Abierto. Esta es de Chile, está buenísima esta página, se la recomiendo mucho para que vean que en otros países latinoamericanos se están haciendo cosas y bien interesantes. Y esta son los estándares del gobierno abierto. Esta es la que ya les había dicho, la AGA, que esta es así como que la página base. Y bueno, pues les dejo mis datos, aquí me pueden escribir, bueno, este es mi correo de México, infórmate, pero les digo, si es más fácil, a lo mejor igual con el de la UPAEP, es jorge.machuca@upaep.mx, ahí me encuentran. Y podemos seguir platicando a través del Twitter, donde estoy a sus órdenes. Y bueno, ahora no sé si tenga tiempo todavía como para alguna pregunta o algo así. Si alguien tiene preguntas, quejas, sugerencias, dudas, y si no, yo les empiezo a preguntar y ustedes me van respondiendo. Esta es la página que les decía de Chile. A mí me parece de las más padres y se la recomiendo. Puedes darle clic, porfa, aquí en ¿qué es gobierno abierto? Es como el ABC del gobierno abierto en Chile. Este es un portal, y aguas con esto, es un portal que se hace desde el gobierno de Chile. O sea, Chile ya está metidísimo en el tema. Ahí está. Dice, el portal de gobierno abierto impulsado por la Unidad de Modernización y Gobierno Electrónico. Vean esto, gobierno electrónico. El Ministerio General de la Presidencia busca facilitar el acceso de los ciudadanos a los espacios de participación, transparencia y servicio que el Estado tiene disponibles para ellos, reuniéndolos en un solo lugar. Y luego vienen las leyes, todo el marco normativo, etcétera, etcétera. Esta página se la sugiero mucho. Ahora, si me puedes ayudar tantito regresando a la presentación.
y poniéndole en sueldos públicos, porfa, hasta arriba. Esta es una página española. Imagínense esto. Dice, se gana más de concejal de distrito en el Ayuntamiento de Madrid que de diputado. Concejal viene siendo el equivalente a un regidor, más o menos, de aquí de Puebla, ¿no? Gana más, imagínense que salga aquí, gana más un regidor que un diputado. Los viajes en preferente de los diputados cuestan lo mismo que los de clase turista. Acá hubo un caso súper significativo, no sé si lo ubican, de 2 diputados que se fueron a Qatar, ubican Qatar, en Medio Oriente. Se fueron a la cumbre del cambio climático. 2 diputados que no sabían ni la O por lo redondo de cambio climático. Peor aún, trataron de entrar, y esta parece como chiste de esos estaba un mexicano, ahí había 2 mexicanos, 2 poblanos, que trataron de entrar sin visa a Qatar, siendo que a Qatar tienes que entrar con visa, ¿no? Digo, yo la verdad nunca he ido a Qatar, de hecho no tengo pensado ir, pero si van a Qatar tienen que sacar visa. O sea, a lo mejor todos sabemos que, por ejemplo, si vas a Estados Unidos o a Cuba, que nos quedan más cerca, tienes que llevar visa, ¿no? Si no llevas visa, no entras, simple y llanamente no entras. Bueno, los señores, aparte de que no sabían que tenían que tener visa, se gastaron un dineral yendo allá, regresaron, se sacaron una foto por ahí que salió de un diputado con su turbante y todos esos lentes oscuros, parecía jeque, y peor aún, les preguntan, oiga, señor diputado, ¿qué resultados trajo de la cumbre del cambio climático? Luego les digo. Oiga, pero es que, ¿a qué fue? Luego les digo. Oiga, pero luego les digo, adiós, 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 y huyen. ¿Qué podemos hacer ahí ante lo escurridizo de nuestros diputados? Preguntar, ¿por qué? Por acceso a la información, por Infomex, preguntar al Congreso, ¿cuánto se gastaron y a qué fueron y por qué fueron? A partir de eso, incluso, Mario Riestra, un diputado local, salió a decir, siendo que él fue de los que otorgó ese permiso, salió a decir, bueno, vamos a legislar para que ya no vuelvan a darles viáticos así de fácil y que se tenga que autorizar sus viajes. Pues ya después del niño ahogado tapan el pozo, ¿no? Hay diputados y de todos los partidos, de todos, que están haciendo cosas interesantes. Pero hay otros que nomás llegan, levantan la mano y dicen, ¿a qué hora sale el siguiente avión a Qatar? ¿No? Me voy a Argentina, Chile, me voy a Colombia, me voy a España, ¿no? Hay diputados de esos que acumulan millas en sus tarjetas que están, pero como para viajar 3 veces alrededor del mundo sin pagar nada. Pero bueno, aquí el punto es que nosotros preguntemos por qué, porque esos casos, digo, son indignantes, sí, molestan, sí, y luego, esa es la parte de que nos toca a nosotros, y ahí es donde entra la participación ciudadana, ¿no? Y aquí, ahora sí que está Carmen Leiva, que no me dejará mentir, que es la coordinadora de transparencia, que le agradezco mucho que me haya invitado por acá. O sea, ellos saben lo que implica una solicitud de información, porque implica mover chorrocientos funcionarios. Por ejemplo, aquí a Edgar lo ponen a sudar, que también está ahí la coordinación de transparencia, ¿no? O sea, dicen, realmente tienen que llegar ellos y preguntar, tocar la puerta del funcionario que le preguntan, oye, están preguntando esto, ¿me lo vas a dar? No me lo vas a dar, si no tienes tanto tiempo para dármelo. El otro dice, no, espérame, no lo tengo, sí lo tengo. Y empiezan a dar las vueltas, se hacen como los diputados, así se hacen como el tío Lolo, ¿no? O sea, no dan la información de manera interna. Luego ya tienen que contestar, tienen plazos forzosos. Ustedes saben, se someten a una ley, tienen que cumplir esa ley para responder. Pero si nosotros no la usamos, digo, pues para bien o para mal, es la chamba de la coordinación de transparencia y la chamba de todas las ventanillas de transparencia de todos los gobiernos. Esa es su chamba. La chamba de nosotros, ¿cuál es? Preguntar. ¿Por qué? ¿Por qué y por qué? Porque también, ahora sí que nosotros también nos hemos caracterizado también desde los medios de sacar las cosas escandalosas, ¿no? De que ¿por qué las toallas de Fox? Que ¿por qué esto y por qué el otro? Cualquier tesis que estén haciendo ustedes cuando ya estén en ese proceso en la universidad, la pueden ahora sí que sacar. Prácticamente muchas tesis se han sacado ya preguntando. ¿Por qué? Porque es información oficial, ¿sí? Entonces, ese es el valor de preguntar. Ahora, ¿puedes regresar tantito a la presentación, por favor, Edgar? Ya nada más un último ejemplo. A ver si puedes abrir el penúltimo, ándales. Los estándares de gobierno abierto. Esta página está en inglés, les va a servir para practicar el inglés, pero sí vale mucho la pena también repasarla. Aquí vienen, digamos, de forma, digamos, muy ordenada, lo que implica la estrategia de gobierno abierto, y ahí dice, ¿no? Dice para transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, los 3 principios de los que habíamos hablado. Y bueno, pues yo ya la dejaría por acá, porque también sé que viene una presentación bien importante
de mediciones precisamente de transparencia para que nos demos idea de cómo está la percepción de transparencia aquí en el municipio de Puebla. Y bueno, pues quedo a sus órdenes entonces ahí en el correo electrónico, en el Twitter, en Facebook, y pues les agradezco mucho su tiempo y su gentileza de haberme escuchado, y un gusto reencontrar por allá a mis exalumnos que están por allá atrás. Les mando un abrazo, muchas gracias, y bueno, pues muchas gracias a ustedes, cuídense mucho. Ok, les voy a hablar brevemente de los objetivos, de la metodología de las que ya les platiqué anteriormente y de los resultados para cada una de las secciones que abordó el cuestionario de esta encuesta. En cuanto a los objetivos, fueron medir el grado de conocimiento y las expectativas que los habitantes de este municipio tienen en materia de transparencia. De igual manera, realizar un análisis comparativo entre los resultados encontrados en la encuesta de 2010 y la encuesta actual. La metodología, en resumen, tuvimos una población objetivo que consistió en ciudadanos mayores de edad que residen en este municipio, teniendo una cobertura geográfica aquí en la heroica Puebla de Zaragoza, la Puebla capital, y las localidades del municipio con 5,000 o más habitantes, esto de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del INEGI. El tipo de muestreo utilizado fue un muestreo sistemático, un muestreo probabilístico sistemático, aplicado en 73 puntos de afluencia de este municipio. El método de recolección fueron entrevistas cara a cara en cada uno de estos puntos de afluencia, del 13 al 27 de agosto de este año. El tamaño de muestra efectivo fueron 1,066 cuestionarios, con un margen de error de más o menos 3% y con una confianza del 95% en los resultados. La asignación de la muestra de igual manera fue proporcional al tamaño de cada segmento, que se definió como empresarios, profesionistas, académicos y estudiantes, y no profesionistas. Fueron 4 segmentos en total. Y finalmente el instrumento utilizado fueron 34 preguntas de opción y selección múltiple, dicotómicas, preguntas de evaluación y preguntas abiertas. Los resultados los desglosamos por cada una de las secciones que abordó el cuestionario, hablando primeramente de conocimientos que tiene la ciudadanía en cuestión de transparencia. Para esta primera sección, la primera pregunta que abordó el cuestionario fue los elementos o conceptos que asocia el ciudadano con el término transparencia en un municipio. Aquí se les pidió a los ciudadanos que indicaran cuáles eran los conceptos que asociaban con este término en orden de mención, encontrando en las dos encuestas, en primer lugar, el término honestidad, seguido de rendición de cuentas en 2010, mientras que en la presente encuesta, 2012, tenemos en segundo lugar cumplimiento de programas y leyes. Por último, en tercer lugar, en la encuesta de 2010 se mencionó como acceso a la información y en la presente encuesta rendición de cuentas, entre otras respuestas que dieron los encuestados. Sobre la pregunta de si el gobierno está obligado a rendir cuentas a los ciudadanos, vemos que casi todos los ciudadanos en ambas encuestas mencionan que es una obligación del gobierno informar a los ciudadanos, superando ligeramente en la presente encuesta los ciudadanos que dan esta respuesta con respecto a la de 2010. Algo similar ocurre en la pregunta de si es derecho de todo ciudadano el ser informado. Tenemos que, igual manera, que casi todos los ciudadanos mencionan que es un derecho tener acceso a la información que genera el gobierno del municipio. Nuevamente tenemos un ligero incremento en la presente encuesta con respecto a la anterior. Sobre cuál o cuáles son las razones por las que consideran que tienen derecho a consultar la información que genera el municipio de Puebla, a los que contestaron que sí era su derecho. En 2010 mencionaban que era un derecho de todo ciudadano el ser informado, las barras obscuras. Mientras que en la presente encuesta mencionan en primer lugar
que porque es obligación del gobierno informar a los ciudadanos. Y en las demás respuestas sigue la misma, una tendencia similar en las dos encuestas. También se les pidió que indicaran si han oído hablar sobre diferentes normativas e instituciones, tanto federales, estatales y municipales de transparencia. Y teniendo, por ejemplo, del derecho de acceso a la información pública y el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, un mayor porcentaje de ciudadanos que no ha oído hablar de estas normativas e instituciones en la presente encuesta comparada con la encuesta de 2010. No así sobre la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, donde el mayor porcentaje de ciudadanos que no había oído hablar de esta ley estaba en 2010. Son las celdas que están marcadas en rojo. En cuanto a las normativas e instituciones tanto estatales y municipales de transparencia, vemos los mayores porcentajes en la primera encuesta de 2010 de los ciudadanos que no habían escuchado hablar sobre estas normativas o leyes. La siguiente pregunta es si ha solicitado información al gobierno del municipio de Puebla. Vemos que mientras en 2010 2 de cada 10 ciudadanos había solicitado información, en la presente encuesta solo lo había hecho al momento de realizar el levantamiento 15.9%. Y sobre la pregunta de si han buscado información pública que genera el municipio de Puebla, vemos que en 2010 4 de cada 10 ciudadanos habían buscado información pública del municipio de Puebla, mientras que en la presente encuesta declararon el 23.1% esta respuesta. La siguiente sección aborda una serie de acciones en materia de transparencia que pudiera realizar un gobierno municipal. Aquí se les pidió a los ciudadanos que indicaran una evaluación en una escala de 0 a 10, donde 0 es la mínima y 10 es la máxima. Y en esta tabla vemos los promedios que obtuvimos para cada una de las 17 acciones que se plantearon. Vemos el orden de la calificación, es en orden descendente de acuerdo a la calificación. Vemos que en primer lugar tenemos la pregunta número 14 con un promedio de 6.6 puntos, seguido de la pregunta número 2 con un promedio de 6.4 puntos. Mientras que en último lugar tenemos a la pregunta número 9 y seguida de la pregunta número 4. Para un promedio general en la presente encuesta de 4.7 puntos. También se hizo el comparativo de estas evaluaciones por segmento. Vemos que hay una concordancia en cuanto al resultado general para 3 de los 4 segmentos en cuanto a la pregunta que tiene la evaluación máxima. Sigue siendo la pregunta 14 para los segmentos profesionista, académicos y estudiantes y no profesionistas. Esta es la pregunta que tiene la máxima evaluación en estos segmentos y que está marcada en verde. De igual manera hay concordancia en la pregunta que tiene la menor evaluación en estos mismos 3 segmentos y no así en empresarios, que la pregunta número 2 es la que tiene la mayor evaluación con 6.8 puntos y quien tiene la menor evaluación es la pregunta 11. Sobre el comparativo, ahora de manera gráfica, en cuanto a los resultados de esta misma sección para la encuesta de 2010 y 2012, vemos que mientras en 2010 tuvimos un promedio en estas mismas acciones de 3.9, ahora tenemos un promedio general de 4.7 puntos, como ya lo habíamos mencionado. De igual manera, vemos que mientras en 2010 la máxima evaluación se encontró en la pregunta 14 con 6 puntos, ahora la máxima evaluación sigue siendo en la pregunta 14, pero con 6.6 puntos. Mientras que la mínima en 2010 era de 2 puntos en la pregunta 4, ahora, como ya mencionamos, está en la pregunta 9 con 3.3 puntos. Vemos que en 15 de las 17 preguntas hay una evaluación superior de la presente encuesta con respecto a la anterior.
No así en la pregunta 7 y en la pregunta 8, donde prácticamente hay empate en cuanto a las evaluaciones registradas. La siguiente sección aborda una serie de expectativas que los ciudadanos pueden tener en materia de transparencia. Lo primero que se les pidió fue que indicaran los temas que consideran que deben de ser abordados en las sesiones públicas del Ayuntamiento del municipio de Puebla. Vemos que en las dos encuestas, en primer y segundo lugar, coinciden seguridad y servicios básicos municipales respectivamente. Mientras que en 2010, en tercer lugar, estaba empleo y desempleo, ahora mencionan en esta posición a educación. Sobre cuáles son las 3 acciones más importantes que debería realizar el ayuntamiento para que la ciudadanía lo considere transparente, vemos que en 2010 mencionaban en primer lugar rendición de cuentas, ahora mencionan en esta posición a ética de la función pública. En 2010, en segundo lugar, estaba publicar la información, ahora mencionan rendición de cuentas veraz. Y en tercer lugar está información sobre funcionarios y empleados, ahora tenemos publicar la información. ¿Sí? ¿Sobre qué medio de comunicación consideran más efectivo para difundir la información que genera el municipio? Hay una tendencia muy similar en cuanto a los resultados de las dos encuestas, mencionando en primer lugar la televisión, seguida del radio, y por último mencionan medios impresos. La última sección se preguntó sobre la opinión que tienen los ciudadanos acerca del desempeño del gobierno municipal de Puebla. Esta sección no se abordó en la primera encuesta de 2010, pero sí en la actual. Por lo tanto, no se presenta un comparativo. La primera pregunta de esta sección es ¿cómo considera la gestión del gobierno municipal de Puebla hasta este momento? Aquí se diseñó una escala Likert de 5 opciones, comenzando con excelente, buena, ni buena ni mala, mala y pésima. Vemos que la mayor proporción de personas contesta que no ha sido un desempeño ni bueno ni malo. Pero si comparamos las respuestas excelente y bueno y lo comparamos con las respuestas malo o pésimo, vemos que las primeras superan en proporción, porcentaje, a estas últimas. Y la última pregunta es ¿qué programa considera que le ha dado más impulso el gobierno municipal de Puebla? Aquí se presentan las 19 diferentes respuestas que dieron los ciudadanos en orden de mención. Mencionaron en primer lugar, o con mayor frecuencia, infraestructura, seguido de programas sociales y en tercer lugar, deporte y recreación. Estos serían los resultados de la segunda encuesta en materia de transparencia. Si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, estoy a sus órdenes. Gracias.